Muy bien. Rápidamente, quiero pedirle que hoy día tengan algo de paciencia, porque quiero hablar acerca de un hombre que seguramente ha impactado a muchos en el tiempo en que vivió. Se llama el profeta Elías, y también sigue siendo una gran enseñanza para muchos de nosotros si queremos imitarle. Así que quiero comenzar esta reflexión con estas palabras que me parece que son muy oportunas para compartir con ustedes. Y es que podemos aprender mucho de la vida de otras personas, aún en la actualidad. Y quiero mencionar 3 personas que, mientras estaba tratando de hacer esta reflexión, vinieron a mi mente, y una de esas personas se llama Juan Wesley. Vivió allá en el año 1703 y murió en el 1791. Este hombre vivió 88 años, era un pastor anglicano y teólogo cristiano británico. Él era un hombre de oración. En uno de esos artículos o en uno de esos escritos que él dejó, decía esto: denme 100 predicadores que no teman a otra cosa que al pecado y no deseen otra cosa que a Dios, y no me importa en absoluto si son clérigos o laicos, solo los tales sacudirán las puertas del infierno y afirmarán el reino de los cielos en la tierra. Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer a este hombre, Juan Wesley, tienen que haberle impactado, que era un hombre de oración. De allí otro hombre que vino a mi mente leyendo algunos libros de Charles Swindoll. Siempre me acuerdo de este músico Beethoven. Según Charles Swindoll, escribe acerca de Beethoven que fue un niño que tenía 5 años y ya tocaba el violín. Esto debe ser una inspiración para algunos de los que están aquí y que manejan el violín. No voy a decir quién, pero le animamos que siga adelante tocando el violín. A los 13 años, Beethoven era organista de concierto, y a los 20 era estudiante de Mozart. Durante su vida escribió 9 sinfonías. Fue realmente un genio. A los 20 años perdió su oído, y a los 50 estaba sordo como una piedra. Fue sordo y, sin embargo, fue un músico magnífico. Una vez se lo oyó gritando mientras él golpeaba con los puños el teclado y decía: asiré la vida por la cabeza. Es decir, había decidido no rendirse. Aquellos que tratan de buscar hombres o mujeres en la historia, bíblica o no, sería bueno aprender de ellos esta actitud de no rendirse, como lo hizo Beethoven. Finalmente, tengo un libro que me regaló una hermana de la iglesia para mi cumpleaños, y es de un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer. Este muchacho, vivió en el año 1906 y falleció en 1945. Salta a la vista que era muy joven, pero fue un teólogo destacado. Él vivió en Alemania, pero en la Alemania nazi, y le abrumaba la cobardía con que los pastores reaccionaban, o mejor dicho, con que los cristianos reaccionaban ante las amenazas de Hitler. Predicaban la gracia los domingos desde el púlpito y después callaban el resto de la semana mientras los nazis continuaban con su política de racismo, de eutanasia y de genocidio. Hoy quiero hablarle acerca del desfallecimiento de Elías, Primera de Reyes 19:14. Aquellos que tienen Biblia y buscan este pasaje allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Es un árbol. Enebro, en otra versión,
lo traduce como un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, este es el único versículo que nos da puntapié para pensar en muchas cosas, pero si aquellos que quieren investigar un poquito más o recordar la historia de este hombre Elías, les recomiendo que lean el capítulo de Primera Reyes 18, del 1 al 46, 46 versículos, y 19, del 1 al 18. Si ustedes quieren nutrir su conocimiento con la historia de Elías, puede hacerle muy bien. Y dentro de ese contexto está este versículo, donde dice, Elías le dice, y él se fue por un desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Como le dije al principio, podemos aprender mucho de las vidas de otras personas. La experiencia de Elías nos enseña mucho. A veces los seres humanos, nosotros y otros que a veces no conocemos, entramos en una especie de misterioso estado de depresión. Y es bueno aprender de las Escrituras lo que otros han experimentado, o mejor dicho, lo que otros han experimentado al pasar por ese valle de sombra y de muerte. La Biblia de Jerusalén traduce este mismo pasaje que le acabo de leer de esta manera. Caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol y allí deseó la muerte y se dijo, ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Los cansados y los enfermos de corazón, duramente probados, son propicios a desfallecer. ¿Se imaginan ustedes alguna vez que le ha pasado esto? Probablemente algunos de ustedes digan sí. Muchas veces en mi vida me he sentido desanimado, me he sentido como que no tenía fuerza, me he sentido deprimido o deprimida. El licenciado Bernardo Estamateas, en su libro Aconsejamiento Pastoral, en el capítulo 10, que se llama La depresión, dice que la depresión es una de las enfermedades psíquicas que más dolor mental produce en el ser humano. Esta enfermedad va en aumento en todo el mundo, alcanzando a sujetos de todo tipo, sin importar la posición social y sin importar la posición económica. En verdad, la depresión no reconoce extractos sociales ni credo religioso. Basta ver en nuestras iglesias la cantidad en aumento de personas depresivas. Él dice en su libro que la Organización Mundial de la Salud afirma que el 20% de la población mundial sufre de depresión. Es un libro del año 1997, o no, 1997, perdón. Buscando algo más acerca de la vida de Elías, en este hermoso libro que me ha regalado la Iglesia Peniel acerca del Día del Pastor, de apuntes de sermones de Charles Spurgeon, él dice que Spurgeon, en sus bosquejos, dice que mirando atrás y la vida de Elías, debemos consolarnos al saber que no era el hombre, sino eran los pasos del Señor.
como que los pasos del Señor que lo llevó al desierto. Vamos a tratar de estudiar un poquito este caso. Y primero centremos toda nuestra atención en la persona de Elías. La Biblia dice que él era un hombre débil, o mejor dicho, la debilidad de Elías. Era un hombre de igual pasiones que nosotros. Esto es lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre semejante a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice, o mejor dicho, qué es lo que significa la palabra sujeto a pasiones iguales a la nuestra? Bueno, esta palabra en griego significa afectado similarmente en apariencia o carácter. Vuelvo a repetirlo. Esta palabra en griego, cuando dice Santiago que Elías era de las mismas pasiones que la nuestra, significa que era afectado similarmente en apariencia o carácter. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, lo que pasó es que él desfalleció en el momento en que debía ser más fuerte, como muchos lo han hecho en el pasado. Abraham era uno de esos hombres que también desfalleció. Job fue uno de esos hombres que también desfalleció. Moisés también desfalleció. Y el apóstol Pedro también desfalleció. Elías sufrió una terrible reacción, es decir, la profundidad de su depresión es igual a la altura de su victoria. Estaba triste y cansado después de aquella experiencia que había vivido en el Monte Carmelo y aquella innecesaria carrera al lado del carro de Acab. ¿Qué había ocurrido en el Monte Carmelo? Bueno, Elías era una figura muy buscada por el rey Acab. Acab venía buscándolo o rastreándolo, mejor dicho, en nuestro léxico, a Elías por mucho tiempo. Y Acab tenía un servidor. Y ese servidor encontró a Elías. Obviamente el servidor le dice a Elías: vení, presentate al rey Acab. Y Elías le manda a decir que iba a encontrarse con él. Esto es así nomás. A grande vuelo de pájaro, una conversación así nomás de refilón, como para saber qué es lo que pasó allí en el Monte Carmelo. Pero Acab se encuentra con Elías y le dice: tú eres quien turba al pueblo de Israel. Y Elías le dice: no, tú eres el que turba al pueblo de Israel y a Dios. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Ustedes deben servir al Dios de los cielos y no a Baal. Así que fíjense la figura de Elías. Era un hombre que llegó al momento a estar en la cima. Era un hombre que abría los cielos, hizo llover, cerraba los cielos. Era un hombre que hacía, levantaba a los muertos. Era un hombre de Dios. Sin embargo, lo vemos ahora correr atrás de la amenaza de una mujer, Jezabel, y esconderse en la cueva. Y allí Dios lo trató. Pero eso no fue lo que sucedió en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, Elías, vio al pueblo y le dijo: vengan y traigan un animal, lo vamos a sacrificar adelante de estas leñas, y ustedes van a invocar a Dios, a su Dios, para ver si prende este fuego y quema estas ofrendas. Y yo voy a invocar a mi Dios. Y el pueblo hizo lo que Elías le había dicho, y Elías también.
Y hay un pasaje acá en Primera de Reyes, capítulo 18, donde dice, versículo 27, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, ese Dios está con minúscula acá, refiriéndose a los dioses de ellos. Quizás está meditando el Dios de ustedes, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. De esta era la forma que Elías se estaba, podríamos decir en nuestra palabra, mofándose. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Es decir, todos aquellos que estaban invocando al Dios de Balaam, se estaban cortando con lanzas sus cuerpos, podríamos decir, mutilándose, pero ese Dios no contestaba. Y pasando al mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Esto pasó en el Monte Carmelo. Ellos se cansaron de pedir que ese Dios encendiera las llamas, pero no pasó nada. En cambio, Elías oró al Dios que nosotros mismos hoy invocamos, y ese Dios dijo, Elías dijo, respóndeme Jehová, responde, versículo 37 del capítulo 18, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué pasaje bíblico? Elías sufrió una terrible reacción, ¿es así? Después de aquella experiencia en el Monte Carmelo, y después vemos un deseo insensato de parte de él. Señor, quítame la vida. Para eso no necesitaba salir Elías al desierto. Pero prestemos atención que el desierto era más necesario que nunca para mantener la buena causa. También es bien raro, que uno que huía para escapar de la muerte clamara, toma mi vida, quita mi vida. Y aquí es necesario hacer como una pequeña reflexión. Cuán insensatas son a veces nuestras oraciones cuando nuestro espíritu desfallece. Cuán insensatas son nuestras oraciones cuando nuestro espíritu desfallece. Ahora, siempre es bueno mirar en todo esto a Dios. Y Dios, o podemos ver que Dios es un Dios bueno, muy misericordioso. Y podemos decir que a veces podemos ver en Él una ternura de parte de Él para con nosotros. Fíjense lo que Dios le permite a Elías. En primer lugar, cuando lean este pasaje de Primera Reyes del 18 al 46 y del 19 en adelante, ustedes van a ver que Dios le permite a Elías dormir. Y eso es mejor que una medicina, el descanso. Dios le permite a Elías dormir y eso es mejor que una medicina. En segundo lugar, Dios alimentó a Elías con alimento que era conveniente. En tercer lugar, le permitió contar sus penas.
Y esto es bueno también. Si ustedes tienen su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, él le respondió, fíjense, él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le permitió a Elías contar sus penas, y esto nosotros sabemos que muy a menudo es un buen consuelo. Es decir, en otra palabra, Elías explicó su caso y así alivió su depresión. Número 4, Dios se reveló a sí mismo. Fíjense qué bueno que es Dios y qué tierno que es Dios con nosotros, porque Dios se reveló a sí mismo en sus diversos caminos. Lo hizo a través del viento, lo hizo a través del terremoto y lo hace a través del fuego y también a través de la voz suave. Eran voces de Dios. Cuando sabemos que Dios es, somos menos turbados a veces por nuestros propios asuntos. Cuando sabemos que es la voz de Dios, nosotros somos turbados o menos turbados por otros asuntos. Y esta es una situación la que hoy nosotros estamos pasando. Cuando vemos que muchos a nuestro alrededor pierden la vida, amigos, parientes, vecinos, conocidos, creyentes, y ponemos nuestra atención allí, somos turbados, somos confundidos. Pero cuando sabemos que Dios es, somos menos turbados por nuestros propios asuntos. Dios le dio a Elías un mensaje nuevo, o mejor dicho, un buen mensaje o buenas noticias. Él le dijo, sin embargo, yo haré que queden 7,000 hombres en Israel. Versículo 18. De este modo, su sentimiento de soledad fue quitado. Y sabe una cosa, ustedes pensarán de que esta historia termina allí, pero no termina allí, porque Dios le dio más trabajo para hacer a Elías. Le dio el trabajo de ungir a otros por medio de los cuales los propósitos del Señor, ya sea de castigo o de instrucción a su pueblo, serían llevados a cabo. ¿Qué podemos aprender de esta lección de Elías o de esta historia bíblica de Elías? Bueno, creo que hay mucho para aprender. Preste atención. En muy pocos casos se justifica la oración pidiendo muerte al Señor. En muy pocos casos se justifica la oración pidiendo muerte al Señor. En otras palabras, es un asunto que debemos dejarlo en las manos de Dios. Ni podemos destruir nuestra vida, ni pedir a Dios que lo haga. ¿Saben por qué? Por esta razón. 3 personas en el Antiguo Testamento pidieron la muerte a Dios. Elías era uno de ellos. Moisés, el otro. Y la otra persona fue Jonás. Pero los 3 fueron oraciones sin respuesta. Para el pecador que no tiene a Cristo, entienda bien,
para la persona que no tenga a Cristo en su corazón. Nunca es bueno pedir o nunca es bueno buscar la muerte. ¿Saben por qué? Porque la muerte para él es el infierno. Pero para el creyente, pedir la muerte tampoco es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Elías desfalleciendo y abandonándolo todo. Elías fue el que le dijo a Acab: tú turbas a Israel, tú turbas al Dios de los cielos. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Como le decía recién, Elías era un hombre que podía levantar a muerto, abrir y cerrar los cielos, manejar el fuego, manejar el agua con todas sus oraciones, el que se atrevió a desafiar a todo el pueblo de Israel y mató a 200 profetas de Baal. Le vemos aquí hundirse por las amenazas de Jezabel. Elías pedía que le quitara la vida a Dios porque temía perderla. ¿Y quién puede esperar una constancia de la carne cuando vemos a Elías desfallecer? Aún somos débiles y muchas veces tenemos esta intención o este pensamiento de Elías. Este varón de Dios, fuerte y valiente sobre la tierra, está sujeto a algunos ataques de temor y de debilidad. Es en vano para nosotros, mientras llevamos esta carne o esta vida, esperando una salud espiritual, que no caigamos alguna vez en desajuste moral. No es una cosa nueva para los hombres, para los varones de Dios, desear la muerte, pero pedir la muerte por estar hastiado de la vida, por la impaciencia del sufrimiento, es una debilidad para el creyente que no tiene experiencia con la verdad. Entonces, Dios quiere a veces trabajo más para nuestra vida. Y lo quiso así para Elías. Tu Dios te ha honrado más que a tus padres y tendrás que vivir para honrarle más a él. ¿Quién le había dicho a Elías que ya basta de vivir? ¿Dios? No. Él sabía que no había bastante para Elías todavía. En otras palabras, Dios sabía que todavía quedaba mucho para Elías de trabajo, de sufrimiento, y también Dios tenía más que enseñarle. Dios tenía más para que Elías pueda hacer. Así que Dios sigue teniendo la última palabra sobre todas las cosas. Una de las reflexiones que saco es: ¿quién puede decirnos a nosotros basta de vivir? O sea, si uno dice: Señor, basta, dame la muerte, mejor es morir que vivir. ¿Quién puede decirte basta? El único que puede decirte basta es Dios, porque es Dios quien al final y al cabo toma la decisión sobre nuestra vida. Y en este caso de Elías, Dios tenía otras cosas preparadas para él cuando él pensaba de que todo había terminado. Rápidamente, miremos cuáles eran las causas de desaliento de Elías. En primer lugar, relajación de las fuerzas físicas. Le confieso que por muchos años esto me ha pasado a mí los días lunes. La mayoría de las iglesias, especialmente, no sé si son únicamente las iglesias bautistas, pero algunos le llaman el día lunes pastoral. Es decir, el pastor trabaja de
martes a domingo. No puede descansar el fin de semana porque a veces el fin de semana hay reuniones y también tiene que predicar. Así que muchas iglesias, cuando hacen un contrato con sus pastores, con su pastor o sus pastores, a veces piensan el día lunes como el día de descanso pastoral. Y la verdad que es muy bueno que las iglesias puedan tener esta actitud para con sus pastores. Pero en mi caso particular, muchos lunes me he sentido desanimado, angustiado, sin ganas de hacer nada. No digo que la pasaba en la cama, pero me sentía como sin fuerzas. Y quizás tenga que ver con esto, con lo que acabo de decirle. Una de las causas de desaliento de Elías fueron la relajación de las fuerzas físicas. Otra causa es la falta de simpatía. Aparentemente Elías no era un hombre muy simpático, porque aquí en el capítulo 19, versículo 10, dice, he quedado solo. Tenía que quitar él solo la soledad de su posición. Y es decir, la posición de Elías, la soledad era molesta para él. Otra causa era falta de ocupación. Mientras Elías tuvo trabajo de profeta, duró como era y todo fue a las mil maravillas. Pero ahora su trabajo había terminado. Ya esta situación del Monte Carmelo había terminado. Los profetas de Baal, gran parte de ellos, habían sido degollados. La restauración de la adoración del pueblo de Israel había sido tomada de nuevo. Y es como que había cumplido el trabajo por el cual Dios le había asignado. Y ahora había cumplido esa tarea y seguía adelante, y la desgracia de no tener nada que hacer proviene a veces de causas voluntarias e involuntarias. Así que la falta de ocupación podría ser uno de los motivos por los cuales el desaliento a veces llega a nuestra vida. Sin duda, Dios a veces que conoce nuestras vidas, Él trata con nosotros. Dios le da alimento a Elías milagroso y entonces Elías duerme, se despierta y come. Con la fuerza de esa comida anda 40 días. Una comida milagrosa, ¿no? Segundo, el Señor calma su mente turbulenta mediante las influencias de la naturaleza. Manda el huracán, manda el terremoto, y esto es para pensar, la naturaleza nos hace sentir lo que con palabras no se puede expresar. Además de esto, Dios le hizo sentir la necesidad de la vida a Elías. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? La vida es para hacer algo. La vida de un profeta, mucho más. Y el profeta estaba sin hacer nada. Lo que estaba haciendo es lamentándose. Esta voz se repite en todos nosotros para que muchos de nosotros nos levantemos del letargo espiritual que vivimos, o bien de nuestro desaliento o de nuestra postración. Todos nosotros deberíamos pensar en esta voz de Dios dirigida al profeta. ¿Qué haces aquí, Elías? También Dios completa la cura de Elías asegurándole la victoria. Sin embargo, dice Dios, yo he dejado 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas a los Baales, de modo que la vida de Elías no fue un fracaso. La vida de Elías debe ser un ejemplo para todos nosotros. ¿Ejemplo de qué? De fe, de oración, de obediencia, de valentía. Pero si hay algo que debemos resaltar, es su debilidad. Y esa debilidad ha sido porque allí donde se manifestó de la mejor forma la mano de Dios.
y el poder de Dios en su vida. Él tuvo que aprender la lección que cada uno debemos aprender de acuerdo a nuestro carácter, circunstancias y experiencias. Pablo tuvo que escuchar la voz del Señor que le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pedro tuvo que escuchar del Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 11 al 13, dice, Pablo resume allí claramente, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor nos da la salida a la tentación como le dio a Elías, pero la salida es hacia algún lugar o en algún sentido. ¿Hacia dónde te está dirigiendo Dios? Sin duda que Él te pregunta, ¿qué haces aquí? Dios nos da la respuesta. Dios te dirige a una confesión sincera de tus motivaciones y también a que te vuelvas y camines de nuevo para siempre con Él. Dios nos bendiga. Ayer nos reíamos porque hace 2 años atrás, buscando un lema para las iglesias bautistas, el lema decía, salí de la cueva. Y anoche o ayer a la tarde nos reíamos porque ahora es quédate en casa. Así que, a modo de risa, que estas reflexiones bíblicas puedan ayudarnos a caminar más cerca del Señor. Que Dios le bendiga.